Continuamos con los conceptos de efectos terapéuticos secundarios. La farmacodinámica puede definirse en pocas palabras como la acción que ejerce el fármaco sobre el organismo. Los efectos de casi todos los fármacos son consecuencia de su interactuación con componentes macrocelulares del organismo. Estas interacciones modifican la función del componente pertinente y con ello se inician los cambios bioquímicos y fisiológicos que caracterizan la respuesta o reacción del fármaco. Perdón. No se puede hablar de farmacodinámica sin hacer referencia a los receptores. Los receptores son estructuras celulares que tienen una finalidad concreta y que son activados en su actuación por distintas sustancias, tanto naturales como externas al organismo. Si no se limitan a potenciar o inhibir efectos ya existentes, dicho de otra manera, los fármacos no crean efectos, sino que modulan funciones de nuestro cuerpo a través de la afinidad y de la existencia o no actividad intrínseca de los mismos con los receptores. En este sentido y en relación con los receptores, los fármacos pueden clasificarse en agonistas, que producen un efecto combinándose y estimulando al receptor, y los antagonistas, cuyo efecto farmacológico bloquea el receptor y por lo tanto es capaz de reducir o eliminar por completo el efecto de los agonistas. En todo caso, conviene recordar que hay varios parámetros que modificarán la acción concreta de un fármaco, como puede ser fisiológicos, patológicos, farmacológicos y ambientales. En último lugar, recomendamos que los medicamentos genéricos tienen el mismo perfil farmacodinámico que sus referentes de marca, ya que producen exactamente el mismo efecto que estos en nuestro organismo y son intercambiables desde el punto de vista de calidad, seguridad y eficacia. Psicológico. Un tratamiento psicológico es una intervención realizada por un profesional basada en técnicas y teorías psicológicas. En ella, un especialista psicológico clínico apunta a que el consultante pueda desembarazarse de los modos de ser desactualizados o problemáticos. Un tratamiento psicológico tiene que ver con escuchar con atención lo que el paciente tiene por decir para poder conocer y observar el mundo interior de las personas que consulta. El tratamiento psicológico es aquella intervención que tiene por objetivo mejorar el estado de la persona para que hacer terapia teniendo en cuenta sus alteraciones físicas, psíquicas, conductuales, etc. Por supuesto que se consideran implicados muchos factores causales, como la genética, cambios en el sistema nervioso, determinadas circunstancias en las relaciones entre personas y las condiciones ambientales. Por esto se excluye la combinación de un tratamiento psicológico junto con un farmacológico. El objetivo de un tratamiento psicológico es observar, identificar y modificar los elementos del comportamiento que generan sufrimiento. Por comportamiento se entiende la conducta, los pensamientos, las emociones y los estados de ánimo. Secundarios indeseables. Idiosincrasia. Temperamento particular. Es un término vinculado al carácter y los rasgos propios de una persona o de una colectividad. Suele contemplar cuestiones que, aunque son distintivas de un sujeto, son consideradas desde un punto de vista subjetivo. En el caso de la idiosincrasia de un grupo social, se corre el riesgo de caer en el estereotipo, ya que no todos los sujetos prestan los mismos rasgos. Se trata de señalar algunas características comunes y compartidas por un gran número de integrantes de una comunidad. Hipersensibilidad.
perdón, causada por un mecanismo inmunológico, es una reacción exagerada, incluso peligrosa, a un intruso incluso en poca dosis que no provoca ninguna reacción en las personas no hipersensibles. Esta respuesta inmunitaria puede concernir a una toxina, un virus, una bacteria o un alérgeno. Tolerancia. Es aquella que se produce en un individuo por el empleo continuo de una droga y se caracteriza por la necesidad de un aumento progresivo de la dosis para producir un efecto determinado. Tóxicos. El término tóxico se utiliza como adjetivo para designar y calificar a todos aquellos elementos o sustancias que resulten nocivos y dañinos para algún tipo de organismo. Por lo general se lo utiliza en referencia al ser humano, aunque la mayoría de ellos suelen ser tan dañinas para él como para los animales, plantas y cualquier otro ser vivo. Teratológicos. La disciplina científica que, dentro de la zoología, estudia las criaturas anormales, es decir, aquellos individuos naturales en una especie que no responden a un patrón común. Acción de los medicamentos. Tipo de acción. Estimulante. Es el aumento de las funciones del organismo o sistema. Ejemplo, el fármaco GABA. Su acción es aumentar la función cerebral y su efecto es mayor capacidad de concentración. Antidepresora. Es la disminución de las funciones del organismo o sistema. Ejemplo, el fármaco omeprazol. Su acción es efectuar una depresión de la producción de ácido clorhídrico y su efecto es disminuir la acidez. Irritante. Es una estimulación violenta que produce una reacción inflamatoria y la exfoliación del tejido del organismo o sistema. Ejemplo, los queratolíticos, su acción es irritante, lo que produce una reacción inflamatoria y caída de capa córnea, y efecto es la disminución de la hiperkeratosis. Demulcente. Son sustancias farmacológicamente inertes que por lo común forman soluciones coloidales. Algunos demulcentes pueden ser encontrados en el hogar, como la clara de huevo, jarabes, aceite de oliva y la pasta de harina. Osmótica. Se entiende por presión osmótica al nivel de fuerza que debe aplicarse sobre una solución cuando se necesita frenar el flujo de disolvente por medio de una membrana de características semipermeables. Sustitutiva. Se denomina de reemplazo a la sustitución de una hormona o un compuesto que falta en el organismo o sistema. Ejemplo, la acción de la insulina. Reemplaza o cubre la insulina faltante en el organismo y su efecto es producir glicemias normales. Selectiva. Específica. En áreas como la ingeniería y la manufactura, el término de especificación representa un documento técnico oficial que establezca de forma clara todas las características, los materiales y los servicios para producir componentes destinados a la obtención de productos. Estos incluyen requisitos para la conservación de dichos productos, su equipamiento, almacenaje y marcado, así como los procedimientos para determinar su obtención exitosa y medir su calidad. Defensora. Sustancia química que ralentiza la actividad del sistema nervioso central. Los depresores son utilizados en medicina como ansiolíticos, analgésicos, sedantes o somníferos. También son utilizados con fines no terapéuticos, como drogas lúdicas o de abuso. Los depresores más comunes son el alcohol, los opioides,
los barbitúricos y las benzodiazepinas. Reacciones. Se conoce como reacción a la consecuencia o resultado de una determinada acción, según la teoría. Este vocablo se concibe como una resistencia, fuerza contraria u opuesta a algo. Se trata también de la manera en la cual unos objetos o individuos se comportan ante un estímulo concreto. Antagónicas. Un antagonista es un tipo de fármaco que al unirse a un receptor celular no provoca una respuesta biológica, pero bloquea o detiene respuestas medidas por agonistas. Aditivo. Es un término que puede utilizarse como adjetivo o como sustantivo. En el primer caso califica aquello que se tiene o se puede agregar o incorporar a otra cosa. Perdón, me duele mi brazo. Incompatibilidad, sinergismo, absorción, permanencia y eliminación de los medicamentos. Factores que modifican las acciones de los medicamentos. Dosis. La cantidad de principio activo de un medicamento expresado en unidades de volumen o peso por unidad de toma en función de la presentación que se administrará de una vez. También es la cantidad del fármaco efectiva. La sobredosis es la forma por encima de la dosis máxima tolerada. Tolerancia. Condición caracterizada por disminución en la capacidad de respuesta, la cual se adquiere después de un contacto repetido por determinado medicamento o con otros de similar actividad. Influencia de los estados patológicos. Acumulación. Es la acción y el efecto de acumular. El término procede del vocablo latino acumulativo y está vinculado al verbo que se refiere a amontonar o juntar algo. Vamos a ver ahora lo que es la farmacocinética y farmacodinámica. Término fármaco, medicamento. Kinesis, movimiento. Es la rama de la farmacología que estudia el recorrido y modificaciones que experimentan los medicamentos y sus metabolismos en el interior del organismo. Farmacocinética descriptiva. Estudia los procesos que determinan los movimientos del fármaco en el organismo. Farmacocinética cuantitativa. Estudia y cuantifica las variables que gobiernan a cada uno de los procesos, lo que permite definir las características individuales de los medicamentos que resultan en características de uso clínico. Etapas de la farmacocinética. Liberación. El fármaco es disuelto y liberado para su absorción. Absorción. El fármaco atraviesa las membranas celulares para entrar a la sangre. Distribución. Atraviesa desde la sangre a los diferentes tejidos. Metabolismo. Interactúa con los sistemas enzimáticos para generar metabolitos. Excreción. Fármaco con los metabolitos son transportados al exterior. Redistribución. El fármaco antes de salir regresa al lugar del depósito para volver a actuar farmacológicamente. La velocidad de la absorción determina la vía de administración, la dosis y la rapidez del inicio de acción. La mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles y cuando se hallan en solución se encuentran particularmente ionizados. Factores que modifican la absorción del fármaco por la superficie de absorción, irrigación sanguínea, espesor de las membranas. Hay fármacos de liberación lenta, rápida y sostenida. Factores fisiológicos, alimentos. Las vías de absorción son clasificadas de la siguiente manera. Vías mediatas, que son indirectas. Cuando el fármaco penetra el organismo sin que ocurra efracción del epitelio a través de la piel y mucosas. Vía enteral. Directamente en el
tracto gastrointestinal o una parte de este, vía oral, vía bucal y sublingual y vía rectal. Vía tópica, a través de la superficie de la piel o de las mucosas, cutánea, conjuntival, nasal, óptica y genitourinaria. Vías inmediatas, directas parenterales. El fármaco penetra el organismo con efracción de epitelio, inyectable, subcutánea, intradérmica, intramuscular, endovenosa, intraarterial, intracardíaca, intraperitoneal, intrapleural, intraósea o intraarticular, intrarraquídea. Formas de distribución. Forma libre. Fármaco disuelto en el plasma o dentro de los leucocitos o plaquetas, unido a proteínas, principalmente a las proteínas plasmáticas y en menor grado a proteínas tisulares. Modelos de distribución. Modelo unicompartamental. No tiene afinidad por ningún elemento orgánico. Se distribuye instantáneamente en el agua corporal. Absorción. Comportamiento central, corazón, hígado, riñón, cerebro, eliminación. Modelo bicompartamental. No se distribuye instantáneamente, no se absorbe directamente, es heterogéneo, se concentra en un determinado sector más que otros. Es absorción, comportamiento central, corazón, hígado, riñón, cerebro. Es reversible el comportamiento periférico, músculo, piel, tejido adiposo, hueso. Al regresar al compartimento central es eliminado. Volumen de distribución. Es el volumen de líquido en el cual se encuentra distribuido o contiene el fármaco. Este es aparente y no es real. Permite apreciar la distribución de un fármaco en el organismo. Vida aparente es la cantidad del fármaco en el cuerpo, que son los miligramos, entre la concentración plasmática del fármaco, miligramos entre litros. Imagino que es litros. Vida BD es mayor, penetra todos los compartimentos, concentración del fármaco en los tejidos será alta y en el plasma será baja. Cuando es menor, no penetra en todos los compartimentos, significa una pequeña distribución del fármaco en el organismo, el cual está confinado al compartimento sanguíneo o al plasma. Esto puede reflejar que el fármaco es hidrofílico, es ionizado o se encuentra fuertemente unido a las proteínas plasmáticas. Factores que modifican la distribución. Propiedades fisioquímicas del fármaco, flujo sanguíneo del tejido, afinidad del fármaco por el tejido, contenido lipídico del tejido, grado de unión a las proteínas plasmáticas. Metabolismo. Biotransformación. Metabolismo. Propiamente dicho se refiere a las modificaciones bioquímicas que sufren las sustancias endógenas, endobióticos, dentro del organismo, por ejemplo, hormonas, colesterol, ácidos biliares, etc. Biotransformación. Se refiere a las modificaciones que experimentan las sustancias erógenas dentro del organismo, por ejemplo, fármacos, pesticidas, procarcinógeno, etc. Objetivo de la biotransformación. Favorece la expresión del fármaco, modifica su actividad biológica, inactivación, activación, mantenimiento de la actividad. Sitio de biotransformación. Hígado. Principal órgano que depura o elimina fármacos debido a su gran tamaño y elevado flujo sanguíneo. No. Perdón, es mi perrita. Esa te atraviesa. Quítate de ahí. Estómago. Del tracto gastrointestinal, el estómago. La acidez gástrica puede metabolizar ciertos fármacos que debido a esto no se administran por vía oral.
Intestino. Algunos fármacos se administran por vía oral. Se metabolizan más ampliamente en la mucosa del intestino que en el hígado. Así el intestino puede contribuir al efecto del primer caso. Los pulmones. Aunque los fármacos que se administran por inhalación evitan el efecto del primer paso hepático, el pulmón también puede participar en el metabolismo presistemático al biotransformar y excretar a los fármacos que se administran por vía inhalatoria, piel, riñones. Factores que modifican la biotransmisión: químicos, genéticos, fisiológicos, edad, sexo, gestación, estrés, ambientales, desnutrición, cambios hormonales, exposición a químicos y drogadicción. La excreción es el proceso mediante el cual el fármaco y sus metabolismos son expulsados desde la circulación hacia el exterior del cuerpo. La excreción, expulsión del fármaco del organismo. Eliminación es la desaparición de la sangre o del cuerpo de la forma activa del fármaco. Puede ser eliminado mediante dos mecanismos: biotransformación a metabolitos inactivos, la excreción, la protorrea, cantidad total del fármaco eliminado. Importancia de la excreción. Es uno de los mecanismos que permite eliminar a los fármacos favoreciendo el final de su acción. Permite localizar el fármaco en su sitio de acción. Permite modificar la dosis. Evita efectos tóxicos. Vías de excreción. Se denominan emuntorios orgánicos. Son el riñón, mediante la orina, del tracto gastrointestinal, bilis, heces, saliva, los pulmones, aire exhalado, la piel, el sudor, descamación de epitelios y el pelo. Las glándulas mamarias, leche materna y lacrimales, las lágrimas. Vamos a empezar ahora a hablar sobre los antibióticos y quimioterápicos. Generalidades, origen y definición. Se denomina antibiótico a cualquier sustancia química producida por un microorganismo utilizada para eliminar o inhibir el crecimiento de otros microorganismos infecciosos. Una propiedad común a todos los antibióticos es la toxicidad selectiva. La primera observación de antibiosis fue realizada por Pasteur sobre el origen microbiano de algunas enfermedades y la capacidad de los microorganismos como agentes terapéuticos. Ehrlich ensayó la síntesis de compuestos orgánicos capaces de atacar de manera selectiva a los microorganismos infecciosos. En 1928, Fleming descubrió el primer antibiótico, la penicilina, y pudo ser extraída y purificada por Forley y Shea. Los quimioterápicos son compuestos obtenidos por síntesis química que poseen actividad antimicrobiana. El término agente microbiano define las sustancias químicas que en bajas concentraciones son capaces de inhibir e incluso de destruir microorganismos sin producir efectos tóxicos en el huésped. La clasificación de los antibióticos son por su estructura química, por su espectro de acción, si es amplio, intermedio o reducido, por su efecto antimicrobiano, si es variostático o bactericida, por su mecanismo de acción, antimicrobianos, inhibidores de la síntesis de la pared, inhibidores de la permeabilidad de la membrana plasmática, inhibidores de la síntesis proteica, inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos e inhibidores de las vías metabólicas. Resistencia
a los antimicrobianos. Es destrucción o inactivación del agente antimicrobiano, la disminución de la concentración antimicrobiana del antibiótico, el desarrollo de un objetivo estructuralmente alterado para el fármaco, el desarrollo de vías metabólicas alternativas, los microorganismos resistentes, antimicóticos, antifúngicos, poliénicos, anfotericina B, nistatina, no polénicos, bueno, los polénicos y los no polénicos. Los no polénicos son los glicofuluina, los azoles, el clotrimotazol, miconazol, ketoconazol, fluconazol, voriconazol, itraconazol, todo lo que sea nazol. Pirimidas fluoradas, fluorocitosina, alilaminas, nartifina y terbinafina. Antivíricos. Análogos de nucleócidos, adebofir y sidofovir, análogos de pirofosfatos, adamantanos, amantidina y rimantidina, inhibidores de neraminidasa, sanaminavir y oseltaminavir. Puros trabalenguas, profe. Interferones antirretrovirales. Aplicaciones clínicas de los antimicrobianos. Tratamiento antimicrobiano empírico. A menudo se utilizan los fármacos antimicrobianos antes de conocer el microorganismo patógeno causante de una enfermedad específica o la susceptibilidad a un antimicrobiano específico. Estrategia para el tratamiento es empírico. La formulación de un diagnóstico clínico de infección microbiana, la obtención de muestras para análisis de laboratorio, la formulación de un diagnóstico microbiológico, la determinación de la necesidad de tratamiento empírico, inicio de tratamiento, selección del antimicrobiano. La selección entre varios fármacos depende de factores relacionados con el hospedador, que comprende lo siguiente: estados patológicos concomitantes o el empleo de fármacos inmunodepresores, efectos adversos previos de los fármacos, alteraciones en la eliminación del compuesto, la edad del paciente, el estado gestacional y la exposición epidemiológica. Los factores farmacológicos. La farmacocinética de la absorción, distribución y eliminación, la capacidad del fármaco para distribuirse en el lugar de la infección, Los efectos tóxicos potenciales del fármaco, las interacciones farmacocinéticas o farmacodinámicas con otros fármacos. Las penicilinas. Las penicilinas constituyen uno de los grupos de antibióticos de mayor importancia. Su estructura química, el núcleo activo de las penicilinas